En cuanto a sus obras científicas, ¿no? En este momento concreto tenemos constancia de 3 escritos realizados por Fray Pedro. Y estos escritos figuran en una serie de manuscritos cuyo encuentro e identificación progresiva constituyen de alguna manera la filigrana de toda la investigación acerca de nuestro franciscano, como de la investigación histórica medieval en general, es evidente. Hasta 1924 se ignoraba totalmente la producción científica del obispo de Cartagena, hasta 1924. Y fue un bibliotecario, escritore de la Biblioteca del Vaticano, un belga, bueno, es que no podía ser de otro modo, ¿no? Lo siento, ¿no? Un belga de origen alemán, nacido en Aquisgrán, pero después que hizo sus estudios secundarios y el seminario en Lieja y, al fin y al cabo, terminó su carrera en Lovaina, en la Universidad Católica, ¿no? Pero después que se fue a Roma y durante más de 50 años, ¿no?, se quedó en Roma como bibliotecario del Vaticano. Es ahí donde Monseñor Augusto Pelzer, encontró 2 manuscritos, los primeros manuscritos de Pedro Gallego, ¿no? Se trata del famoso Liber de Animalibus, 12 libros, ¿no?, y del Rigitiva Domus, ¿no?, 5 libros, ¿no?, 2 manuscritos con textos de Pedro Gallego. Es un detalle, pero es porque es, bueno, mi instituto de referencia es Mariapps y tuvimos como alumna una de las nietas del hermano de Augusto Pelzer, ¿no? Sí, Francine Pelzer, ¿no?, que además hizo una traducción. Bueno, me quedan 3 minutos, ¿no? Bueno, seguimos, ¿no? María, no. Bien. También fue el mismo Pelzer, ¿no?, quien propuso la categoría de traducteur para Fray Pedro en una publicación fundamental, 1924, titulada Un traducteur inconnu, Pierre Gallego, franciscain et premier évêque de Cartagena. Y ahí mismo ofrece una primera edición crítica minuciosa pero parcial de los 2 textos. En la reseña del trabajo de Monseñor Pelzer, el padre Atanasio López, ¿no?, franciscano, afirma: las bibliotecas españolas no están aún suficientemente investigadas, así que abrigamos esperanzas de encontrar algo más que manifieste la cultura franciscana del siglo XIII. No, bueno. Y efectivamente, en 1943, pero no en España, en Italia, en la Biblioteca Municipal de Sarnano, ¿no?, en el Macerato, Italia, el padre Gaudencio Melani, franciscano, encuentra, frutto di una fortuita scoperta, ¿no?, un fragmento, 2 capítulos, de una tercera obra de Pedro Gallego titulada Summa Astronomica. Y el mismo Melani invita a su vez calurosamente a los investigadores a continuar la tarea de fornire agli studiosi alcuni dati certi per arrivare al ritrovamento o all'identificazione dell'intero trattato fra i tanti anonimi testi e gli autori prescelti como fonti. Por fin, José Martínez Gázquez nos viene ofreciendo progresivamente desde 1987 el texto, bueno, en 94, 95 y 2000, el texto completo de la Suma de Astronomía basado en el manuscrito 8919 de la Biblioteca Nacional de España de Manuel Castro. Bueno, es que esto es ahora, la pregunta que nos interesa aquí, pero me parece que no será posible abordarla, ¿no?, es de saber si efectivamente Pedro Gallego fue traductor y si efectivamente, como se dice, ¿no?, tradujo directamente del árabe al latín, ¿no? Bueno, esto es porque efectivamente el mismo Monseñor Pelzer, ¿no?, en 1924, ¿no?, bueno, presenta a Pedro Gallego esencialmente como un traductor, ¿no?, y que sus obras son traducciones y que además Fray Pedro traduce directamente del árabe al latín. Opinión todavía compartida por los investigadores modernos como José Martínez Vázquez, quien afirma todavía en 1995: por hoy no podemos descartar su traducción directa de la Suma de Astronomía
como sugiere Peltzer. En efecto, el propio Pedro confiesa conocer la lengua árabe en el prólogo de su Liber de Animalibus, donde dice: per lecto libro Aristotelis de Animalibus in lingua arábica et latina. Y tal vez, bueno, hubiera podido serlo, ¿no? Sin embargo, la realidad parece ser mucho más compleja, ¿no? Y ahí la pregunta, ¿no? Bueno, si efectivamente se puede considerar a Fray Pedro como traductor y si efectivamente tradujo directamente del árabe al latín, esto me ha dado lugar a una reflexión traductológica interesante a partir de documentación, a partir de los textos disponibles, ¿no? Y a partir de una serie de características, ¿no?, metodológicas, tanto del estudio de traducciones antiguas, ¿no?, como de la traducción, de la propia traducción de textos antiguos. Y quisiera terminar con esto. Yo creo que todo el razonamiento, las comparaciones entre textos distintos, ¿no?, me permite concluir diciendo que yo creo que en la traductología, ¿no?, dentro de la historia de la traducción, yo creo que los dos aspectos, tanto el del análisis, ¿no?, correcto, ¿no?, científico de traducciones antiguas, ¿no?, como la propia traducción de textos antiguos merecen, me parece, más atención de lo que han tenido hasta ahora. Bueno, gracias, ¿no? Yo no... Tenemos tan solo un minuto por si alguno de los asistentes quisiese hacer alguna observación o alguna pregunta. En el caso de que no, continuaríamos para poder respetar los tiempos. Un comentario cortito. Pues lo que veo un poco que existe un retrato del traductor en el sentido del liviano del texto, ¿no? Porque te preguntas quién es, cuáles son sus escritos, cuáles sus obras científicas y cuáles sus traducciones, pero en forma interrogativa, ¿no? Lo que me parece muy original. Es una pregunta. Es una pregunta. Gracias. Es que propongo una respuesta, pero en el texto precongresual. ¿Cuál es la respuesta? Ya lo leeré. Bueno, la respuesta es que no es una respuesta binaria. La respuesta no puede ser en este momento, con los documentos de que disponemos, ¿no?, y el avance de la investigación sobre Fray Pedro, es que no se puede decir no. Yo tengo una idea, ¿no? Tengo la idea de que bueno, en primer lugar, porque no se han conservado, ¿no?, esto me parece fundamental en toda investigación medieval, es que no se ha conservado ningún manuscrito árabe. Esto es lo primero. De modo que, bueno, ningún escrito nada, ninguno. Segundo lugar, ¿no?, traducción, ¿no? Hay distintos tipos de traducción. Se puede traducir, bueno, de un libro a otro, de un texto a otro, pero también se puede, por ejemplo, traducir, ¿no?, pero del latín, ¿no?, pero por ejemplo con el texto árabe al lado. Decir que la traducción es como, por ejemplo, un traductor, ¿no?, de textos antiguos, que traduce un texto del siglo XVI, por ejemplo, ¿no?, pero un texto que él traduce, por ejemplo, en 2011, ¿no?, pero un texto que ya fue traducido en 1630, en 1601, en 1637, en 1656, en 1710, pues entonces, ¿qué relación puede haber entre la traducción del traductor en 2001 y todas estas traducciones antiguas, toda esta tradición de traducciones, ¿no? Por ejemplo, para un texto del siglo XV, ¿no?, una traducción francesa del siglo XVI, ¿no?,